proponemos tomar un ejercicio, ¿cierto? Que está totalmente inestable para estabilizarlo. Bien, lo vamos a estabilizar inicialmente con un valor de Kp, ¿listo? Y ese valor de Kp va a ser automáticamente el que me permita trabajar con el ejercicio. Entonces, la función de ¿Café o transferencia, KI, profe? primero un Kp, luego un Ki sobre S y luego un K de S. ¿Listo? Kp es controlador proporcional, Sí, Ki sí, sí, sobre sí. S es controlador integral y Kd por S es controlador derivativo. Son los tres ejercicios. ¿Listo? Entonces, nosotros decíamos originalmente que tenemos una función G de S, ¿cierto? Que es, a ver, lo observo para que ustedes lo tengan digamos, lo suficientemente claro. De un A mí Profe, me una segundo. dio que el pregunta antes de que KP continúe. para ese... Ya lo miramos. 5 sobre 2S menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a hacer, primero, un lazo cerrado unitario. Y vamos a observar cuál es el funcionamiento del lazo cerrado unitario. Entonces, A va a ser lazo cerrado unitario. En ese momento en que tenemos lazo cerrado unitario, digamos que creo que ese no tuvo problema, es relativamente sencillo, solamente lo que tenemos que hacer es plasmar el lazo cerrado como, entonces vamos a tener nuestra función de transferencia GS, que va a ser representada, ¿cierto?, a un valor de más menos. Con el negativo, donde aquí tenemos nuestra señal X, aquí tenemos nuestra señal Y, y aquí tenemos nuestra señal EDS. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese digamos que no tiene problema, ¿no? Ustedes saben y tienen claro, ¿cierto? Que para nuestro lazo cerrado unitario, que la voy a escribir, la voy a ir guiando aquí en la parte derecha, nosotros tenemos que la función de transferencia general que me regula esto es GS sobre 1 más GDS multiplicado por GS. Bien, evidentemente que aquí observamos que H de S es 1. ¿Por qué? Porque es realimentación unitaria. Entonces, si este de acá es 1, me queda que la función de transferencia que yo quiero analizar va a ser igual a G de S, que sería en este caso 5 sobre 2 por S menos 1, dividido entre 1 más 5 dividido entre 2 por S menos 1. Y le hacemos un poquito aquí de trabajo algebraico y nos damos cuenta automáticamente que este me va a quedar, pues el de arriba no cambia, ¿no? 5 sobre 2S menos 1 dividido entre, aquí aplicamos, digamos, la función de suma aquí entre los, ¿cierto? Entre los fraccionarios. Y entonces aquí decimos que la parte inferior, la voy a colocar en azul para que sea modificable, me da 2S menos 1, ¿cierto? Más 5, y todo dividido en 2S menos 1. Entonces, evidentemente que este se cancela con S, y la ecuación que me queda es 5 sobre 2S más 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos Sí, bien hasta ahí? sí, Listo. señor. Sí, señor. Entonces, tan pronto ustedes tienen S de 2S más 4, ustedes quieren comprobar estabilidad. Y la estabilidad la comprobamos en la parte de abajo y decimos, los polos para este ejercicio en donde vamos a comprobar estabilidad, los vamos a seleccionar de la parte inferior. Entonces aquí están los polos, que sería el denominador. Entonces decimos que los polos se presentan cuando 2S más 4 es igual a 0. Entonces, si nosotros decimos que los polos son 2S más 4, que como no tenemos ninguna variable ni K ni nada de eso, aquí decimos evidentemente que eso se presenta cuando S es igual a menos Menos 2. 2. ¿Cuántos polos tiene? Uno Uno solo. solo, que es el primer orden. ¿Listo? Y este decimos que el sistema es estable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es estable? Porque estamos en la parte izquierda o en el semiplano izquierdo. Y recuerden que eso automáticamente me entrega a mí resultado, ¿listo? De trabajo con un polo a la izquierda o una exponencial en el tiempo negativa o decreciente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Ponle Sí, el profe. valor entonces
de realimentación unitaria, ¿quién me está ayudando en línea? Para la presentación del Sí, MATLAB, señor. Comparte tu listo, yo, pantalla y profe. muéstrame la presentación con ese valor y la solución. Yo adicionalmente, espéreme, que tengo acá problemas con el navegador, me toca abrir otro, pero ya un momento, profe. ¿Listo? Mientras que él lo va haciendo, entonces vamos avanzando en el de acá, ¿vale? Porque de todas maneras al final solamente va a cambiar el valor. ¿Listo? Entonces vamos avanzando con el segundo caso. El segundo Listo, caso, profe, ya, a bueno, perfecto. compartir. Dale, muéstranos. Este es el primero. Y está la gráfica. Yo hallé también el error de estado estacionario y también me dio correcto, Listo. que es de ¿Podrías mostrarme 0.25. únicamente la gráfica del primero? Es que no, desde acá, digamos que como nos estás compartiendo, no vemos la gráfica. Yo no la veo tan clara, no sé ustedes cómo la vean. Ahí está mejor. Eso es, mucho mejor. Listo. ¿Cuál es el error de estado estacionario? De este valor a este valor. Y la medición Correcto. marca desde 0 a la, ¿qué? A la señal 1.25. Entonces de 1.25 a la Al 1. referencia serían 0.25. Correcto. Ese es el error de estado estacionario al que estamos intentando llegar. ¿Listo? Observen, evidentemente que nosotros estamos diciendo que existe de algún modo algún error que nos provoca que no lleguemos a la referencia. ¿La referencia cuál es? El azul. En la El vida real, azul. ¿qué sería esa referencia? Que si nosotros hacemos una realimentación unitaria solamente con instalar un circuito eléctrico o electrónico que me haga, que me sume y reste unas señales de manera automática, la señal me va a dar más alta de la que yo había planeado para hacerlo en lazo abierto. Es decir, si por ejemplo yo colocara un sistema de un motor y la señal de salida que yo quiero de referencia fueran 1000 revoluciones por minuto, ¿cierto? Yo en lazo abierto había dicho, para 1000 revoluciones por minuto eran, no sé, 4 voltios, ¿cierto? Y ya cuando le hago la realimentación del lazo cerrado, me doy cuenta, listo, que con esos mismos 4 voltios ya no gira a 1000, sino a 1250. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Listo? O sea, Profe, no a se mí se me fue el internet ahí, qué pena, ¿será que puede repetir? Qué pena, profe. Si es la solución del ejercicio, la solución del ejercicio queda grabada, ¿vale? Si es la última parte, es muy sencillo. Nosotros lo que hicimos fue solamente una realimentación unitaria, y en la realimentación unitaria De encontramos el error salidas. de estado estacionario. Es esta que nos está mostrando tu compañero. ¿Listo? Entonces, ahí la realimentación es unitaria porque es 1/1, como lo puedes ver. Solamente calculamos el bloque, lo hicimos a mano, y nos dimos cuenta que hay un error de estado estacionario del 25%. Es decir, yo le doy un escalón por la entrada de una unidad y él me saca 1.25. Eso en la vida real significaría que si yo tengo un motor que quiero que gire al 100%, listo, cuando yo le haga la realimentación, él va a girar al 125%. Y eso tiene consecuencias generales, digamos, en un proceso específico. Por ejemplo, que si es el motor, nosotros vamos a tener unos valores más elevados de corriente, que si es un sistema de temperatura, la temperatura va a ir más arriba de donde yo lo quería. Es decir, que si lo tenía para que él trabajara a 100 grados, ahora me va a trabajar a 125 grados y ese tipo de cosas. A eso le llamo el error de estado estacionario, que para una entrada de este tipo, que es de posición, me está diciendo que el valor que yo quiero seguir como referencia, que es la señal que está en azul, ¿listo? No está siendo seguida por un sistema de realimentación. Está siendo, digamos, específica, está llegando al valor, pero no está siguiendo el valor que nosotros queremos. ¿Listo? Razón por la cual ese controlador de sistema lo único que me serviría a mí es para estar encendiendo y apagándolo. Entonces, si yo hago una realimentación unitaria y solamente coloco un controlador on-off, por ejemplo, en la realimentación, o un switch que empiece a apagar, a prender, digamos que pudiese intentar bajar y subir esa señal. Pero eso no nos estamos dedicando en este momento, sino que queremos que todo sea de manera automática. Así que la siguiente solución sería intentar, ¿cierto? Que pues yo evidentemente apunte, ¿cierto? A algo un poco más automático, ¿cierto? Y ese algo un poco más automático sería un controlador KP. Y vuelvo a repetir el procedimiento y creo que con esto, Camilo, podrá quedar un poco resuelta la duda que tú tienes acerca del resultado. ¿Listo? ¿Vale? Profe, sí, una consulta ahí para hallar el error de estados estacionarios cuando usted haya el límite, ¿sí?
¿Será que eso Sí, señor. El podemos límite hacerlo? cuando ese... Ah, ¿quiere que encuentre el Sí, error? profe, Listo. es que esa es la parte donde tengo una confusión ahí. Listo, va perfecto. Entonces, déjame compartir. Listo, voy a compartir aquí nuevamente mi pantalla. O sea, porque ahí con los polos sabemos que es estable, pero para allá el Sí, error de estado, para que él quede estable, es cuando usted hace los límites, ¿sí? sí, señor. Entonces yo asumo y voy a la referencia de que voy a aplicar el límite de, o el, digamos, el valor de estado estacionario que yo quiero, al que quiero llegar. Un segundo que ahora no encontré donde dejé el nick. Bueno, listo. Entonces a mí me dice que el error de estado estacionario, ¿cierto? Es el límite. Recuerden la definición que nosotros hicimos, ¿cierto? En la clase pasada, en donde dijimos que eso tiene una definición específica y que nosotros podemos evidentemente trabajarla de manera directa y que no tendríamos ningún inconveniente con atravesar o con calcular nuestro error de estado estacionario, que tiene una definición. Entonces, el error de estado estacionario, denme un segundo aquí que estoy abriendo la clase de PDF para poder observarlas de acá, me dice que es el límite cuando S tiende a cero, ¿cierto? De una determinada entrada que yo voy a tener, evidentemente, multiplicado, ¿cierto? Por la función. Entonces, a mí me decía, el error de estado estacionario, denme un segundo, que es que no lo logro encontrar la definición para no perderme y asegurarme el error de estado estacionario. Recuerdo la ecuación para que me quede bien. ¿Listo? La ecuación Entonces, sería 1/1 más GS más HS. O sea, sería, 1 sí, uno señor, más S, sí, señor, tiene razón. más GS HS por la salida, que sería XS. ¿Listo? Por la entrada. Eso, qué pena, por la entrada, sí, señor. ¿Listo? Por la entrada que se Profe, tiende qué S. pena, ¿y no sería S por uno sobre S o cuánto se usa S Ya lo entonces? miramos. Entonces, de manera Ahí sí, general, se señora, define, dice el S, si no estoy mal, se usa cuando está en función de no del tiempo, sino de la, ¿qué? ¿Cómo es que se llama esto, profe? ¿Frecuencia? Sí, exacto, se utiliza el S. Cuando está en función del tiempo, no se utiliza el S. no se preocupen, ya les voy a aclarar esa duda. Digamos que cuando ustedes acuden a esa definición, lo único que tienen que hacer es mirar la ecuación. Entonces, digamos que la ecuación está claramente definida. Voy a colocarla aquí abajo para que a ustedes les quede la duda, digamos, despejada. Y me va a dar el error de estado estacionario, es el límite cuando S tiende a cero de S por el error de estado estacionario. Digo, por el error. S por el error. Este de acá es el error EDS. ¿Y cómo lo calculaba? Recuerdan que lo calculaba tomando la realimentación, ¿cierto? Y calculando el error que sería la salida del restador. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces yo digo, le voy a colocar un entonces, que yo lo único que tengo que hacer es aplicar el límite. Límite cuando S tiende a cero de S multiplicado por. Entonces, si yo supongo que la entrada es un escalón, como lo acabo de hacer, la entrada es 1 sobre S. ¿Listo? Y a eso le llamo error de posición. Dividido entre 1 más G de S, que en este caso será 5 sobre, ¿cuál quieren que haya? Digamos, el realimentado unitario, ¿no? 2S más 4, ¿cuál? Este de acá, el realimentado unitario. ¿Listo? Más multiplicado por H de S, que es realimentación unitaria. ¿Listo? Multiplicado por 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo único que hice Sí, fue señor. reemplazar GDS y esto. Bueno, cuando es, digamos, pues este tipo de cosas, digamos que el error está orientado a que si es un escalón, pues el error de posición sea el más fácil de encontrar. Así que el error de estado estacionario, para este caso, error de posición, yo siempre lo dejo error de estado estacionario de manera general, pues me va a dar la operación de esto, que es 1 dividido entre 1 más 5, ¿lo observa? Que me da 6. Ah, perdón, que estoy cometiendo error porque no estoy haciendo la suma. Entonces, este lo paso a sumar aquí y me queda 2S más 4 Profe, más ahí no 5. es -1, ahí sería -1. O sea, ¿Cuál se coge ahí? No el porque estoy, GS, es que recuerden,
Recuerden que el error de estado estacionario se lo hago a cada uno de los sistemas. Si yo hubiese cogido el que está en 2S-1, ese es el error de estado estacionario del lazo abierto. Cuando yo hago el error de estado estacionario del lazo abierto, pues no debo tener ningún error porque ese es el error, de ahí es que parto. ¿Me hago entender? No, profe, la verdad, sí no. Listo, va nuevamente. Entonces, si yo lo que quiero es encontrar el sistema, ¿cierto? O el error de estado estacionario de cada uno de los valores, yo puedo partir de la función de transferencia. Digamos que mi función de transferencia de la que parto es esta. O sea, Si la función de ese se transferencia, convertiría en el GS que vamos a si la trabajar. función de transferencia en la que yo parto es GDS, ese sería mi error de estado estacionario. ¿Listo? Mi error, digamos, de realimentación. Voy nuevamente, voy a hacer los bloques acá. Observen este bloque de acá. ¿Cuánto vale GDS? 5 sobre 2S más 4. No, -1, ¿no? Ah, ya. Menos, Va nuevamente, voy a borrarlo. ¿Listo? Aquí, digamos que de pronto el que estoy cometiendo el error soy yo. Espérenme, no los confundo. profe, por eso, o sea, por eso digo, el GS no es el de arriba, el de 5 Sí, es sobre que dos cometí s un error. menos uno. Yo estaba revisando y pensé que este era mi GDS. ¿Vale? Entonces, este que yo coloco aquí no es el valor original que tengo aquí. ¿Listo? Yo Ah, estoy listo, cometiendo profe. un error. Yo estoy cometiendo el error, pero fue porque lo vi acá. Pensé que esta era mi señal. O sea, sí se ¿Vale? usa la que nos dan inicialmente. ¿Sí? Siempre se usa la señal original. Ahí está el error. 2S menos 1. ¿Listo? Siempre se usa la señal que yo tengo ahí. Yo estaba confundiendo y lo estaba mirando mal. 2S menos 1. Voy a borrar aquí para que me quede un poquito más bonito, ya que hice la ampliación. Y colocamos la señal original, la que tengo de entrada al bloque, pero esta señal puede cambiar y ya se van a dar cuenta cómo puede cambiar en el momento, por ejemplo, en que yo vuelva más grande el problema. 2S menos 1. Entonces aquí me va a quedar 2S menos 1 más 5 me da 2S más 4. Vamos bien hasta ahí, que es el que me tiene que salir arriba. Y aplico el límite, ¿cierto? Cuando S tiende a 0. Profe, aunque ahí todavía falta. Ahí todavía Profe, falta, ahí quedaría sobre 2S menos uno. O sea, el Sí, pero 2S ya más le agregué el 4 4 aquí. sobre 2S menos uno. Va nuevamente. Va nuevamente. Lo voy a hacer Sí, despacito porque porque yo lo coloqué por si. está sumando uno más 5 sobre 2S menos uno. Sí, correcto. Yo entiendo lo que tú dices, pero mira, aquí te va a quedar 1. Lo voy a hacer más despacito. Sobre 2S menos 1, ¿cierto? Más 5 dividido todo sobre 2S menos 1. Y le pones la palabra límite cuando S tiende a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, 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 no, En el momento era en que lo que tú decía, que falta el 2S menos uno. En el momento en el que tú le colocas el valor a la S, pues digamos que este se cancela, vamos bien hasta ahí, el menos, bien, o sea, este de aquí va para arriba, y abajo me queda menos 1 más Cuartos. 5, menos un cuarto. ¿Qué significa que el error sea negativo? Que esto me va a dar para arriba, o sea, el Que valor es mayor sobrepasa que la 25. referencia. Correcto. Entonces aquí se llama algo que nosotros conocemos como un sobrepaso o un sobrepico. ¿Listo? Eso nos está diciendo que el 25% de la señal se va por encima de la referencia. Eso es lo que nos acaba de dar en nuestro sistema o el sistema que teníamos ahí. ¿Vamos bien? Sí, señor. Ahora repitamos eso con la constante K sub P. Entonces, miremos a ver cuánto espacio me queda. Voy a hacerlo aquí al lado derecho. Entonces, para la constante K sub P, vamos a tener aquí. Entonces, nosotros mencionamos, ¿cierto? Que nuestro sistema realimentado nuevamente va a ser f de s, que sería la función de transferencia, g de s dividido en 1 más g de s por h de s. La realimentación sigue siendo unitaria, pero g de s acaba de cambiar. Entonces, g de s ahora es una colocación en cascada, ¿cierto? De una función kp por la función original, que era 5 dividido en 2s menos 1. ¿Estamos de acuerdo y entendemos por qué me da esto? Sí, ¿O señor. necesitamos la gráfica? Creo que aquí estamos de acuerdo, ¿no?
Y lo demás es exactamente igual. De modo tal, ¿cierto? Que cuando yo voy a calcular la función de transferencia realimentada, que es la que me interesa, para encontrar los polos y ceros, pues aquí me va a dar 5S Kp dividido entre 2S menos Igual 1. ese GS se puede también sacar mirando los bloques, o sea, recalculando otra ¿Sí? vez todas las expresiones. Sí, el objetivo de todas maneras es que ustedes puedan ir haciendo los cálculos para que lo puedan ir mecanizando, ¿vale? ¿Listo? Aquí lo podrían sacar fácilmente. Digamos que ya les voy a mostrar aquí, por lo menos yo cómo lo saco fácilmente. Yo siempre hago los cálculos, pero los saco fácilmente así, mire. Siempre sé que el o la parte inferior se va a cancelar. Entonces yo siempre digo, o sea que arriba siempre me va a quedar 5 veces Kp y abajo me va a quedar la suma de este que es 2S menos 1 más Kp. Y tan pronto hago, ¿cierto? La suma de los dos, estos dos se me cancelan. Tanto este como este, cancela. ¿Bien? Esa es la forma fácil como yo lo hago. ¿Listo? Profe, Así, ahí abajo digan, sería 5 kp, 2S más menos 5. uno más 5 kp. Tienes razón, ahí lo olvidé Sí, escribir, señor. más 5 Kp. ¿Listo? Y ese sí me hace que el valor de K sub P haga o tenga un efecto variable y además de tener un efecto variable dentro de los polos, va a tener de manera automática una reacción, ¿cierto?, sobre el valor del error de estado estacionario. ¿Listo? Recuerden el error de estado estacionario y lo que estábamos haciendo ahorita. Pero bueno, digamos que vamos con los polos. Los polos nos dicen, todos los polos deben quedar en el semiplano izquierdo en la parte real. ¿Listo? En el semiplano izquierdo. Entonces busquemos dónde está la división. Entonces yo digo, la división me dice que 2S, ¿cierto? Debería ser igual a 1 menos 5Kp. Hasta ahí, creo que bien, ¿no? Lo que quiere Sí, decir, señor. Y otra vez ahí, profe, qué pena. esto debe ser igual a Pero 0. igual a cero. ¿Listo? Entonces, cuando lo igualo a 0 para encontrar el punto de corte, ahí sé que tengo que tener unos valores a la izquierda del 0 y otros valores a la derecha del 0. Primero necesito encontrar el 0 para luego definir cuál es la izquierda y cuál es la derecha. ¿Listo? Encuentro el 0 y digo que eso es cuando S será igual a 1 menos 5Kp. Ahí los pasé, solamente les cambié el signo porque los pasé al otro lado del 0, dividido entre 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? Lo que quisiese decir entonces que en el 5Kp esos valores deberían ser positivos o negativos. Negativos. Muchachos, negativos, ¿cierto? Entonces yo busco que 1 menos 5Kp dividido entre 2 para que sean negativos y la exponencial, recuerden, se atenúe, sean menores a 0. Deben ser estrictamente menores porque recuerden que cuando sea igual a 0, él empieza a volverse un oscilador. ¿Listo? Entonces de aquí encuentro que 1 menos 5Kp, ¿cierto? Debería ser menor a 0. Por lo tanto, 1 menos 5Kp, voy a colocarlo aquí, 1 es menor a 5Kp, ¿cierto? Por lo tanto, Kp o 0.1 quinto es menor a Kp. ¿Listo? O dicho de otro modo, Kp mayores a 1 quinto. ¿Claro o no? ¿Claro o no? Hola, ¿me oye? Sí, está claro. Voten esta simulación, por favor, colóquenme un valor de Kp mayor a 0.2. ¿Listo? Ya mismo, profe. Si eres tan amable, compártenos tu pantalla.
Acá sería este. Porque, por ¿Cuánto ejemplo, un tienes de medio. valor? 0.5. ¿Listo? Y acá B. Ese es el resultado. Sí, señor. Eso es. ¿Listo? Y evidentemente es estable. ¿Lo observas? Ahora Sí, dame un señor. valor menor a punto 2. Dale punto 0, por ejemplo. KP valga 0. Valora 1. Y ahí nos dio. No, 1 tiene que dar. ¿Cuánto les pusiste? Ah, 0,1 sí. 0.1, Listo. como para 0,1 pues comprobar. es menor a 0,2, entonces evidentemente está inestable. Lo observan y está funcionando. ¿Cómo sé que está inestable? Porque siempre les debe salir la referencia en azul. Cuando la referencia en azul les sale muy chiquitica, y además ustedes observen en la parte izquierda superior, debajo del file, la escala del eje Y. En la escala del eje Y dice por 10 a la algo, o sea que ese valor es grandísimo. ¿Sí lo Y observan? aquí yo calculé también el error y dar de 0.66, que es lo que Listo. vemos acá. Como eso depende del KP, con Sí. 0.5 da 0.66. Es Listo. lo Pues que vemos. miremos el error, ¿vale? ¿Lo Ahí para hacer. calculamos o para- ya más o menos lo Sí, logramos profe, estimar? hagamos el error, Sí, por favor. hagámoslo, profe. Listo, va. Entonces, una vez tenemos eso, en un segundo ya voy aquí a compartir mi pantalla. A ver, nuevamente. Nosotros vamos a llegar a que cuando calculamos el error de estado estacionario, nuevamente entonces decimos el error de estado estacionario, que lo vamos a llegar al error de posición porque lanzamos un escalón. ¿Listo? Nos va a dar igual al límite cuando S tiende a 0 de S por el error de S, ¿cierto? Es decir, esto es igual al límite cuando S tiende a 0 de S multiplicado por 1 sobre 1 más G por H. ¿Vale? ¿Qué sabemos nosotros? Pues nosotros pudiésemos conocer de manera automática cuánto es el G más A, el G por H, arriba. El H es 1, este es 1, y nosotros podemos intuir del resultado anterior cuál es el valor. Algo siempre es bueno que lo hagan. Esto pues me falta aquí evidentemente multiplicar por el X. ¿Listo? Sobre 1 más G por Profe, H. y abajo faltaría el KP también. Sí, pero no he puesto el G, ¿vale? Ah, listo. ¿Listo? No he puesto el G. Ahorita lo voy a colocar. Entonces, eso de manera automática me va a dar que X, ¿cierto? Aquí me queda S por 1 sobre S porque es un Qué escalón. pena, profe. ¿Ahí por qué es que le puso X? O sea, ¿por qué la entrada? ¿Sí Ah, o no? porque esa es la ¿Porque está entrada. con sí? Esa es Ah, la ok. entrada del escalón. Siempre debes colocar el X, porque el Listo, listo. error que tú tienes acá, el error siempre es la señal que llegó X menos la señal que volvió. Y la señal que volvió es 1 más G por H. ¿Listo? En un sistema de realimentación. Entonces siempre debes tener en cuenta la entrada. ¿Listo? Recuerda cómo se calcula el error. Entonces voy aquí a hacer, digamos, un pequeño paréntesis. Y recuerdas que nosotros tenemos siempre, por aquí en esto lo voy a hacer, una señal que llamamos G, una realimentación, y aquí tenemos un sumador restador. Aquí está X, y este es el error. ¿Vale? Entonces nosotros restamos esta menos el valor que viene por acá. Y cuando hacemos el valor que viene por acá y hacemos el diagrama de bloques, eso me da que es 1 más G por H. ¿Listo? Y hacemos ahí una simplificación para que nos dé eso. El error es este valor que nosotros tenemos acá. Si así te se llega a olvidar, vuelves y lo calculas y ahí te da. ¿Vale? Entendido, Ese profe, es gracias. S. ¿Listo? Y el error de estado estacionario es cuando lo multiplico por el S. Y aquí me va a dar 1 más G. Entonces la G original que teníamos me regalan, eso era KP, ¿cierto? Perdón, una preguntita, es que se me fue el internet y no le alcancé a escuchar. ¿De dónde salió ese 1 sobre ese, la partecita de arriba? 1 sobre ese. Es la señal escalón multiplicado por el KP. Ah, ok. Ahí abajo ¿Listo? es 2S menos 1. 5KP sobre 2S menos 1. ¿Listo? 5 S KP sobre la señal original, que es 2 por S menos 1. Bien, entonces en realidad lo que hicimos, ¿qué? Es tomar este bloque, mírenlo, el bloque original, que era este. Sí, profe, ahí, qué pena, ahí en lo último, en el error cuando lo está hallando, digamos que ahí tengo una duda. Ahí podemos simplificar Bien, la S, ¿sí o no? Como está en el numerador ahí, simplifico y me es queda el 1. correcto.
Ah, ok. El error de estado estacionario lo que busca es eso, que para una entrada de escalón yo pueda automáticamente quitar esa parte de arriba. ¿Listo? Y cuando yo simplifico esos valores, pues esto me va a dar, que esto es, voy a trabajar un poquito más rápido, arriba me va a quedar 2S menos 1. ¿Lo observan? Y abajo me va a quedar, ¿por qué? Porque voy a sumar aquí y aquí me queda 2S menos 1 más 5KP. Ese valor lo conocía ahí arriba, es el mismo valor que yo había calculado ahorita, 2S menos 1 más 5KP, y mandé esto para arriba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice, primero, la suma de fraccionarios, y segundo, mandé el otro para arriba. ¿Vamos bien hasta arriba? ¿Hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Aquí, espérenme que aquí escribís que 5P. Escribo 5KP. Bien. Y aplico el límite cuando S tiende a 0. ¿Qué significa aplicar el límite? Pues decirle que S vale 0. Entonces, cuando aplico el límite, eso me va a dar, este se cancela, ¿listo? Y me queda menos 1 dividido entre 5KP menos 1. Ahora sí, démosle los valores que ustedes tenían ahorita. Entonces, ahorita le dijimos 0.5. que 0.5, por ejemplo. ¿Listo? Entonces dijimos si KP... Profe, ahí cuando ya dio resultado, entonces ahí es donde yo puedo hallar KP, ¿sí? O sea, saco KP, No. ¿hay un valor? KP lo allá arriba en la estabilidad. Pero es que aquí te empiezo a jugar con dos cosas. Miren, empiezo a jugar con dos cosas. Tengo el error de estado estacionario y tengo el valor de estabilidad. Entonces aquí empiezo a mirar otras variables. ¿Cuáles son esas otras variables? ¿Qué tan cerca estoy del punto de inestabilidad versus qué tan cerca o qué tan grande se me empieza a volver mi estado o mi error de estado estacionario? Yo puedo aumentar KP aquí. Sí, miren, yo aquí pudiese hacer KP muy grande, pero en términos generales, ahora uno tiene que pensar en la implementación y en decir, venga, ¿yo cómo montaría ese KP en un circuito electrónico? ¿Cuánto me costaría para los señores que están en control, que por lo general hacen esa integración? ¿Cuánto me costaría a mí comprar un amplificador, ¿cierto? Que haga ese KP muy grande. Entonces ahí tiene uno en cuenta esas otras variables. Ahí pudiese escoger cualquier valor de KP con cualquier, ¿cierto? Para que me dé un error de estado estacionario, digamos, decente, versus un KP que tengamos, digamos, en zona de estabilidad. Aquí digamos que me da la estabilidad bien, no tenemos muchos problemas. Esas variables no me darían. No tengo problemas porque es un sistema de primer orden. Pero en términos de costos de la compra del amplificador, en términos de costos del montaje del amplificador, en términos del KP, que me va a incrementar o disminuir el valor de estado estacionario, tendría que observarlo y ver si la máquina aguanta. ¿Listo? O sea, aquí hay que hacer un criterio de selección. ¿Quién lo escoge? Ustedes como ingenieros seleccionan ese KP. ¿Claro? Y cada situación será diferente. Cada situación de costos y de todo tipo será diferente. Aquí solamente aplicamos la parte académica. Entonces, si ustedes suponen, por ejemplo, un KP de 0,5, aquí ya pueden hacer cálculos de 0,5, ¿por qué? Porque lo quiero tomar así, digamos, para ejemplos académicos me sirve, pues de manera automática ustedes van a encontrar, ¿cierto? Que el error de estado estacionario, cuando lo calculan, voy a escribir solamente el resultado, les da menos 1 sobre 5 por 0.25 menos 1, entonces les da menos 1 sobre 0.75, que equivale a 2 tercios. 0.66 menos 0. Correcto, menos 2 tercios. Eso les da menos 0,667. ¿Vale? Y así el número que ustedes quieran colocarle. Digamos que inicialmente lo que uno quiere llamar la atención es que el error de estado estacionario siempre depende del KP en un controlador proporcional. Observen que con el controlador proporcional yo nunca voy a poder llegar, ¿cierto?, al valor real de la referencia. Entonces, digamos que eso para mí se vuelve algo incómodo, porque yo quisiese, por ejemplo, que como la medí en lazo abierto con 4 voltios tuviese 1200 revoluciones, cuando le instale el controlador con 4 voltios tenga las mismas 1200 revoluciones, pero no pasa. ¿Listo? Siempre me voy y me desvío del valor. Entonces, perdón, disculpe, profe, entonces ahí para estabilizar eso tendríamos que meterle un integrativo. Ya vamos para allá. ¿Listo? Ya vamos para allá. Profe, una consulta, entonces, perdón, interrumpo. Entonces, la conclusión es que el KP en este escenario lo asumo yo teniendo en cuenta pues el costo-beneficio, ¿sí? Sí, señor, relación costo-beneficiario. Y siempre asegurando que esté estable, ¿cierto? O sea, a mí los cálculos me sirven para asegurar que esté estable, pero debe tener usted en cuenta una condición, digamos, que no puede cambiarse, y es que nunca voy a llegar a la misma referencia. Nunca.
Y en este caso la referencia la saco de lo que nos dio arriba con el valor cuando lo estábamos haciendo en unitario, ¿sí? O sea que Sí, nos dio señor. 0 punto algo, ¿sí? Aquí me da, por ejemplo, que me va a dar siempre 1 punto, para ese valor de KP me da 1.66 veces. ¿Listo? Siempre. Entonces, eso digamos que en términos de régimen de trabajo pudiese afectar mi valor, porque si yo tenía una máquina, estoy programando una máquina que ya sabe que para 4 voltios estaba girando a 4 revoluciones por minuto, y esas 4, digamos, esas 1000 revoluciones por minuto, y esas 1000 revoluciones por minuto me generaban a mí envolver, digamos, un plástico o tiene rotatorio que envuelve algo y que durante cierto tiempo lo envuelve, digamos que eso se empieza a volver un problema para mí. Lo observan porque no llega a la referencia, llega más rápido, entonces me envuelve más material. Y así sucesivamente, son otro tipo de variables las que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Nunca voy a llegar a la referencia, quiero que lo tengan en cuenta. Nunca llega a la referencia con un controlador KP. Eso me lo dice el error de estado estacionario. Pero sí habría la posibilidad, ¿cierto?, de que yo cambiase ahora nuestro controlador y lo vamos a colocar KI. ¿Listo? Y vamos nuevamente con lo mismo. Entonces, yo llego, amplifico. Recuerden que ya les está quedando sus apuntes. ¿Listo? Y aquí tendría el controlador KI. Entonces, ¿qué es lo único que yo hago? En lugar de tener un valor KP, entonces ahora yo tengo aquí un valor que es KI. ¿Listo? Y recuerden que el controlador integral es amplificación integral dividido en S. Entonces observen que el efecto de colocar un valor de S es que voy a colocar una derivada. Y al hacer una derivada, una integral, yo lo que estoy haciendo en realidad es volviendo un método continuo. Entonces yo le coloco eso al valor de la función G original y la realimento unitariamente. Estas condiciones no cambian. Miren que la realimentación no cambia y no cambia básicamente porque eso dependía del sensor. Y digamos que yo el sensor no acostumbro a cambiar. Bien, en un segundo aquí les ejecuto mejor esto para que les quede más sencillo. A ver si puedo colocarlo de una manera más grande para que ustedes lo vean después mejor. Aquí está el más, aquí está el menos, aquí está la señal X, aquí está la señal de error y aquí está la señal de salida Y, que es a donde conectaría mi máquina. ¿Listo? Perdón, a donde tendría el proceso de la salida. Bien, es ahí donde iría la transformación. Si yo hablo de la vida real, aquí tendría el motor, aquí estaría el sensor y aquí estaría el controlador. Bien, eso digamos que lo tenemos claro. Arranco nuevamente, entonces cuando yo hablo de que coloco un controlador integral, entonces mi nuevo GDS pues se convierte en KI multiplicado por la función de transferencia original dividido en S por 2S menos 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Señor. Listo, y hago la realimentación. Entonces la realimentación me dice que la función de transferencia general que comprende todo el sistema, miren, esto es todo el sistema, esta sería f de s, que me lo trataría como si fuese un lazo abierto, pues sería igual a g de s nuevo, el que acabo de encontrar, dividido en 1 más g de s por hs. hs nuevamente es 1, así que nunca lo vamos a tener en cuenta. Entonces, me queda a mí de manera automática que la función de transferencia que yo estoy buscando para modelar, ¿cierto? Me tiene que dar 5 veces KI dividido en S por 2S menos 1 y todo dividido, ¿cierto? En 1 más 5 veces KI que se divide en S que está multiplicando a 2S menos 1. Y miren que el sistema, al colocar un integrador, lo subí de orden. ¿Qué significa que lo subí de orden? Que le aumenté un S en la parte inferior, es decir, le agregué un polo. ¿Observan? Le agregué un polo. Ese es el efecto de agregar un polo. Bien, y al agregar ese polo, ya lo van a ubicar ahorita cuando ustedes lo colocan, de manera automática el sistema cambia su comportamiento. Bien, entonces ahí me va a dar 5 veces KI. Voy a simplificar nuevamente como yo les dije que hacía.
simplifico y hago la operación. Aquí entonces hago aquí la operación y me queda S por 2S menos 1, ¿cierto? Más 5 veces KI. Y cuando yo hago la operación de manera automática ya puedo cancelar los valores de aquí, o sea, la operación del fraccionario. ¿Listo? Así lo hago rápidamente. Entonces voy a llegar a que esto se me convertirá FS directamente en 5 veces KI dividido entre S por 2S. Entonces me queda 2S al cuadrado menos S que es romper este paréntesis de acá, más 5 veces KI. Y ustedes quieren encontrar los polos de estabilidad. Entonces nosotros decimos, bien, para los polos, nosotros tenemos que encontrar que el denominador debe ser igual a 0. Entonces me queda que 2 por S al cuadrado menos S más 5 veces KI es igual a 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, entonces una vez tenemos eso nosotros, pues encontramos la cuadrática. Nosotros pudiésemos, digamos que encontrarlo de manera aproximada, pero cuando tenemos un valor de KI, pues no tenemos opción. O sea, aquí no hay posibilidad de factorizar, aquí no hay posibilidad de nada de eso, a no ser que tenga uno mucha habilidad, hay que hacer cuadrática. ¿Listo? Entonces yo arranco y digo, perfecto. O sea que la cuadrática es menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 5 al cuadrado, 25. Profe, ahí sería más 1, ¿no? No más S, sino más 1. Recuerde que eso es menos S, no 5. Perdón, tiene razón. Estaba mirando mal. Voy a escribir esto aquí, es menos S. Yo estaba viendo mal, esto es una S. ¿Vale? Entonces este es un 1 y este es un 1. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces es menos 1, más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 veces A, ¿cierto? Que es 2, por C, que es 5 veces KI, dividido entre 2A, que es 4. ¿Listo? 2 por 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Y eso sería igual a los polos 1,2 que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el efecto entonces de agregar la constante de integración? En realidad estamos haciendo una integración, ¿cierto? Una integral a la señal, y al integrar la señal la volvemos continua. Eso tendrá efecto sobre el error de estado estacionario. Entonces intentamos valores, aquí solamente es operar un poco y decimos que S de 1,2 debería ser igual, ¿cierto? A 1 menos 40 veces KI, ¿sí lo ven? 4 por 2, 8 por 5, 40. 1 más o menos la raíz de 1 menos 40 veces KI, y todo dividido entre 4. ¿Cuándo ese valor es estable? Muchachos. Profe, perdón, ¿cuándo, 4 por qué, por qué? Ah, porque era 2 por 2A. Entonces A es el término que acompaña aquí. Ah, sí, no he dicho nada, profe, ya. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo ese término es estable? Cuando este valor de acá es igual a 0. Negativo. Ah, bueno. ¿Listo? O bueno, negativo, a la izquierda de esos valores. Entonces eso me pasa cuando 1 más o menos, ¿cierto? La raíz de 1 menos 40 veces K por I es menor a 0. ¿Claro está ahí? Profe, ¿el denominador no importa? Perdón. Sobre 4. No importa porque como yo lo pongo, si quieren lo coloco, les voy a explicar por qué no importa. Porque cuando yo lo pase al otro lado, 4 por 0, ¿lo hago entender? Cuando yo haga este movimiento, por eso ni siquiera lo simplifico. Cuando yo haga este movimiento, pues eso se va a anular.
Entonces, en realidad me da lo mismo. ¿Listo? Y empieza, digamos, el dilema. Entonces, aquí me queda entonces, que eso es cuando 1 sea menor a la raíz cuadrada, ¿cierto? De 1 menos 40 veces KI, ¿cierto? Y me voy a ir por uno de los signos. Entonces, menos más. ¿Vamos bien? Sí, señor. Para esa desigualdad creo que estamos bien. ¿Listo? Enseguida, observen que van a pasar dos casos. Entonces, cuando me voy por el menos, lo voy a hacer por acá, cuando me voy por el menos y cuando me voy por el más. Quiero que lo observen por si no recuerdan cómo se resuelve este tipo de desigualdades. Entonces, cuando me voy por el menos, independiente de que me vayan por el menos, yo voy a elevar al cuadrado. ¿Lo observan? Entonces, eleve al cuadrado, no importa cuál sea. Da lo mismo. Dígame. Que no importa el signo, sino da lo mismo en elevar al cuadrado, ¿no? Correcto, no importa el signo, da lo mismo elevar al cuadrado. Estaba intentando, digamos, entregarles. Sin embargo, ya van a ver que de pronto puede pasar algo particular. ¿Bien? Eso queda ahí bien, ¿no? Sí, señor. Listo. En ese momento en que nosotros tenemos ese tipo de cosas, pues nos damos cuenta que el 1 se cancela con el 1 cuando yo lo paso a restar. ¿Estamos bien? O si quieren, voy a pasar aquí el 40 veces KI para que se vuelva positivo menor a 1 menos 1, que es 0. Entonces, esto me dice que KI debe ser menor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? Y ya está. ¿Cómo lo podrían comprobar? Pues pónganle a la función de transferencia aquí arriba un valor de menos 1. A veces uno siempre tiene la duda y dice, pues pongámosle menos 1, a ver. ¿Listo? Por favor, en la simulación, si nosotros le llegamos a colocar menos 1, ¿cuánto me da? Ya comparto, profe. Si le colocamos menos 1, pues ahí me va a quedar menos 1 por 5, ¿cierto? Háganlo, por favor. Y ahí nos va a dar el resultado. Listo. ¿Qué ocurrió? Listo. Te escucho. No sé qué nos puede decir. Juan Sebastián, ¿por qué el sistema se volvió inestable? ¿Cuál fue el error en la resolución de la desigualdad? No, profe, la verdad no sé. ¿Observan que hubo un error en la desigualdad? ¿Qué era lo que Ahí, ocurre? profe, ¿se asumieron valores positivos o eso no? No, lo que ocurre es que miren y observen muy bien la ecuación cuando nosotros la teníamos. Ahorita ustedes tienen, creo que en este momento se están actualizando los contenidos, ¿cierto? Sí se está actualizando el PDF que estamos compartiendo. Creo que sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Ustedes puedan tener acceso a Señor. todo. ¿Listo? Se Entonces, como actualiza. está actualizado y ustedes están observando en este momento la ecuación, dense cuenta de lo siguiente. No solamente bastaba con que yo elevara el valor de la raíz al cuadrado, sino que lo que ocurría también es que el resultado, o sea, el 1, también lo elevé al cuadrado. ¿Se dieron cuenta? Yo elevé el 1 Sí, al señor. cuadrado. Entonces, al elevar el 1 al cuadrado, de manera automática también me tuvo en cuenta el menos 1. Eso es como si yo hubiese tenido en cuenta que eso sería menos 1 menor que eso. Entonces, ahí hubo un cambio. Cuando yo resuelvo este tipo de inecuaciones, recuerden ustedes, él se abre en dos casos.
Siempre lo resuelve. Así yo lo abra en +1 y en -1, él se abre en 2 casos. Y al hacer 2 casos, evidentemente que yo tengo que encontrar es el valor que yo intente buscar. Hay 2 soluciones. Uno siempre que tiene este tipo de desigualdades, lo que tiene que intentar hacer es encontrar el valor de unión entre las dos. ¿Esto? O el valor de intersección entre las dos. Y resuelve una con -1 y resuelve una con +1. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿Cómo sería, profe? ¿Se puede hacer, será que usted puede hacer el secuencia. procedimiento? Sí, lo que ocurre es que hay que dividirlo en 2 procedimientos. Siempre hay que dividirlo en 2 procedimientos. Porque el 1 podría ser +1 o -1. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuál es el que yo rechazo siempre? El -1. Y ahí tengo que jugar con los valores. Entonces, ¿qué hubiese pasado, cierto? Si la raíz que yo se tenía, independiente de que los eleve al cuadrado, porque cuando los elevo al cuadrado, le elevé tanto a la izquierda como a la derecha, tengo 2 soluciones. Uno que pudiese comparar el más con -1 y el menos con +1 y viceversa. La otra que pudiese intentar hacer también es elevar todo el valor al cuadrado, ¿cierto? El 1 más o menos la raíz cuadrada y hacer el trinomio cuadrado perfecto, pero eso típicamente es un poco más inoperante. ¿Bien? Entonces elevan el valor al cuadrado, ustedes lo prueban y después se dan cuenta cuál es el resultado, digamos con ayuda del simulador, que podría ser una mejor opción. Entonces, si nos hubiésemos ido por el más, voy a borrar este pedacito que nos quedó aquí, para que a ustedes les quede aquí el resultado. Aquí les va a quedar que KI es menor a 0. ¿Listo? Bien, y observen que aquí en este caso, cuando yo hago este tipo de valores y me voy por el más, no es tan sencillo resolverlo. ¿Profe, puede compartir? Ah, sí, en un segundo. ¿No se les está actualizando? Creo que sí, ¿no? En vivo. Pero bueno, voy a compartir. En un segundo. Es más lento, profe. Vale, perfecto. Lo comparto. Entonces, observen esto. ¿Listo? Entonces, miren lo que yo digo. Entonces, evidentemente, cuando yo hago la elevación al cuadrado, cuando yo hago un valor que se eleva al cuadrado, yo, por más de que me diga que el valor es positivo, yo tengo que decir que hay 2 casos. Cuando este sea menor y cuando este sea mayor. Esto puede pasar, evidentemente, porque si yo elevé al cuadrado, ¿cierto? El valor del -1 o el valor del +1 se divide en los dos. Entonces, hay 2 casos. ¿Listo? Y se dividen para ambos lados. Se dividen y se van para ambos lados, tanto para la parte derecha como para la parte izquierda. Esto no sé si lo recuerdan ustedes por ahí en su primer semestre cuando vieron desigualdades. Y cuando yo veía ese tipo de desigualdades, lo que decía es plantea el cuadrado, pero siempre el cuadrado viene siendo la multiplicación. O del menos menos, que en este caso sería, o del menos más, que sería el otro caso del valor, por la elevación al cuadrado. Dinos, Juan Sebastián. Profe, es que tengo una inquietud en la fórmula de color amarillo, ¿sí? Sí, Es que dime. estaba revisando la clase pasada, pero usted la abre, o sea, usted abre la fórmula en un cuarto, o sea, en el ejercicio un medio, más o menos la raíz, porque en ese caso no se abre como la clase pasada. Porque es que en ese caso no la estaba comparando con 0, la estaba comparando con S. Ah, ok. Entonces aquí ya la voy a comparar con 0. O sea, para sacar que el sistema sea estable, toca igualarla a 0. O sea, compararla con 0, no con S. Sí. Ah, Sí, ok. precisamente por eso yo prefiero igualarla a 0 y después tomar valores a la izquierda y tomar valores a la derecha para saber cuál es el resultado. Porque me parece más sencillo, pero bueno, yo voy a resolver toda la desigualdad. Tengo el valor ahí, entonces aquí yo digo, ah, perfecto, o sea que 1 también debe ser mayor que 1 menos 40 KI. Mírenlo. Y aquí, pues evidentemente que me va a ver que KI es mayor a 0. La pregunta es, ¿cuál de las dos selecciono? Porque al final debo tener los 2 polos. Obsérvenlo ahí. Los 2 polos deben depender de KI. Y son 2 polos, no es uno solo. Va a quedar uno con el más y uno con el menos. Y al final, observen que si le coloco que KI es un valor específico, se me va hacia un lado o se me va hacia el otro. Así que agradezco, digamos que intento analizar el determinante. ¿Esto qué es el determinante? El determinante de una función adicional a lo que estamos haciendo es poder encontrar la estabilidad cuando esto se vuelve complejo. ¿Cuándo eso se volvería complejo? Cuando KI, ¿listo?, sea mayor a un 40avo. ¿Estamos de acuerdo?
muchachos, cuando KI sea mayor a un 40avo, ahí me sale 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 40 por un cuarto, y ese valor se vuelve complejo, es decir, este se vuelve J. Sin embargo, observen una cosa, este valor nunca, absolutamente nunca se va a volver positivo si eso es complejo, así que no me sirve. Ese es uno de los casos. El segundo, si KI es mayor a 0, ese valor de manera automática, obsérvenlo como lo tenemos ahí, de manera automática nos va a dar 1 más o menos la raíz de 1, o sea, el valor de 0. Y además, hay posibilidad de que este valor, muchachos, de la raíz me dé negativo ambas veces. ¿Profe? Analícenlo. ¿Hay posibilidad de que esa raíz me dé negativo ambas veces? O sea, con el más y con el menos. ¿La raíz? Sí. Diría que nunca. Nunca, ¿lo observan? ¿Y por qué razón? Porque en las condiciones de estabilidad me dice que la solución 1 debe estar intersectada con la solución 2. ¿Cuál es la intersección de la solución 1 con la solución 2? Si uno me da menor a 0 y el otro me da mayor a 0. ¿Cero? No hay intersección. O sea que nosotros llamamos que este es un conjunto vacío. ¿Bien? Si el conjunto es vacío, pues digamos que no tenemos un valor de KI que nos permita estabilizar el sistema, porque el valor que nosotros tenemos en la parte del semiplano es real positivo. Siempre. No hay una forma en realidad de que nosotros podamos volver ese valor negativo. ¿Cuál sería la única forma de que me hubiese dado un valor más negativo? Que hubiese, digamos, el valor de S, que acompañaba al S, me hubiese dado un mayor valor y los otros un menor valor. La única forma era que el valor que acompañaba a ese fuese negativo. En ese caso. ¿Listo? O, en su defecto, no, ni siquiera porque necesitamos que sea un valor negativo. Que el valor de ese que nos acompañaba era negativo. ¿Bien? No había otra opción. Así que ese sistema siempre va a ser inestable. Con un controlador KI. A no ser que KI valga 0. Si KI vale 0, volvemos a la función, esto que teníamos de manera original. ¿Qué pasa si KI, pues bueno, si KI vale 0, pues evidentemente la solución trivial, ¿no? No nos va a dar nada. ¿Qué pasa si KI vale 1? Nada que hacer. Si KI vale 1, automáticamente eso se me inestabiliza. Si KI es muy pequeñito, como le decíamos, 1 sobre 40, ese lo único que me va a dar es que el valor me va a dar 0. Si O sea, el con valor KI de igual a 0 sería simplemente como un unitario, ¿no? no, porque me da 0. KI igual a 0, no tenemos realimentación porque es un valor multiplicado por 0. Me da 0. Ah, sí. ¿Sí? O sea, no tiene solución. Esa sería la solución trivial. Digamos que una ecuación diferencial, la solución trivial, pues es mejor no hacerla. O sea, para que me entiendan, este sistema está planteado, no podemos aplicarle un controlador integral. ¿Listo? Digamos que es una casualidad por haberlo planteado así, pero quiero que lo tengan en cuenta. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, yo tengo una preguntita y es con Dime. respecto a lo de MATLAB. Es que yo vi ahorita que el compañero estaba mostrando que él pone un integrador 1 sobre S y el valor de KI se lo pone aparte. ¿Cómo le pongo ese valor de KI? Que eso no le he podido hacer, profe, qué pena. Ah, una función de transferencia. En lugar de colocar un controlador KI, yo le coloco una función de transferencia. Ya ahorita lo hago en el Yo lo que hago manual. es Hay dos Gracias, colocar formas de una profe. instalar. constante antes y lo multiplico por el integrador, como para no variar la transferencia, que pues es más fácil variar una constante que la misma función de transferencia. ¿Y la constante de ese cuadrito es una función de transferencia? Puede Más o colocar menos. una ganancia que sería gain o puede colocar un slider gain que sería Ujú. como una constante. Para variarla. Exacto. Digamos que eso es más manejo de MATLAB. Eso no tiene mucha complejidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Sí, señor. Y ahí no hay dudas, entonces ahora nos vamos con el derivativo. Y miren que esto es más largo de lo que parece, ¿no? Y por eso era que yo les decía que control es una materia que gasta muchísimo tiempo. A mí me parece que es una materia, y eso que todavía no hemos arrancado la implementación, que es lo que tenía planeado para el día de hoy, cómo implementar este tipo de cosas. Entonces, en la vida real,
vamos con el control derivativo. Entonces ahora, yo no voy a hacer el dibujo, digamos que voy a ir aquí más rápido, ustedes ya saben que G de S va a ser igual a KD por S, ¿cierto? Multiplicado por 5, dividido entre 2S menos 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, ¿cuál es el que vamos a hacer ahora? Derivativo. integral. Derivativo. ¿Listo? Entonces, derivativo es KD por S multiplicado por la función original, que era 5 sobre 2S menos 1. ¿Listo? Y de manera automática, entonces me queda que la función de transferencia va a ser 1. Nuevamente la voy a repetir para que ustedes no la pierdan de vista. Esto es G dividido en 1 más G por H. Esto ya saben que H es 1, así que esto me queda 5 veces KD multiplicado por S dividido entre 2, dividido entre 1 más 5 veces KD por S dividido entre 2S menos 1. Entonces, a diferencia del anterior, al derivarlo yo le quito, ¿listo? Un exponente al sistema, es decir, bajo una constante, y lo que estoy haciendo es moviendo el valor de amplificación de la exponencial. Entonces, esto se me va a convertir, cuando yo la opero, en... esperen que aquí olvidé colocar el 2S menos 1 para que se me cancele. ¿Listo? Eso se me convierte en 5 veces KD por S dividido entre 2S menos 1 más 5 KD por S, y cancelo evidentemente, como les mencionaba originalmente cuando hago la operación del denominador, pues los valores de los denominadores. ¿Listo? Así que esto me va a quedar 5 veces KD multiplicado por S sobre S, factor común de 2 más 5 KD. Y todo esto menos 1. ¿Bien hasta ahí? Si ustedes quisiesen, pudiesen pasar este valor que está aquí en la parte derecha a dividir al 1 para que lo pudiesen observar más cómo es la transformada inversa de Laplace. Pero miren que aquí se vio afectada la ganancia, que es la que está arriba, y el valor del exponencial. Entonces yo lo que empiezo es a jugar con ese valor del Profe, exponencial. ahí ese S no puede cancelar con el S de abajo, ¿no? Que deberíamos estar en 5 factor común. KD, Cancelarlo, sí, profe. cancelarlo. Esto no puedo. No puedo porque el 1 está solo. ¿Listo? Ah, sí, ¿Bien? señor. El 1 está solo, no hay nada que hacer. Bien, entonces al final aquí miren que hay un efecto de polos y ceros, y aquí entonces los polos empiezan a volverse importantes. Miren que aquí hay un polo en S igual a 0. Perdón, un 0 en S igual a 0. Aquí arriba. Antes no habían ceros, pero aquí hay un 0. Y ustedes más adelante en el diagrama de Rod-Locus se dan cuenta, digamos en el lugar geométrico de las raíces, que ustedes ese S se vuelve muy importante. ¿Listo? Entonces, el sistema en S igual a 0 tiene un 0. Eso es importante que lo tengamos. Profe, Porque una ese valor, pregunta. Los polos digo, son los únicos que dan la estabilidad, ¿cierto? entre comillas, sí. Lo que pasa es que a veces me puede decir mentiras. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los sistemas suben de orden, a veces es difícil encontrar que el polo y el cero sean iguales. Entonces hay algunos sistemas, por ejemplo, en donde la simplificación me dice, y yo no me doy, que la ecuación de arriba se podría simplificar en fracciones parciales con un polo, digamos un 0, S menos 2, y abajo me queda un polo también S menos 2, y yo no me doy cuenta por las ecuaciones que eso se podía hacer. ¿Listo? Y entonces a veces me sale algún polo y dice, pero este polo no está inestabilizando, no está haciendo nada, y resulta y pasa que lo que ocurre es que arriba hay un 0 que se estaba cancelando, pero que en la ecuación yo no me daba cuenta. Y por eso aparece el diagrama de Rod-Locus, o el lugar geométrico de las raíces. Él me asegura que si yo le doy curvas o le doy vueltas por la función de transferencia, yo encuentro cuando se cancelan los polos con los ceros, y ahí puedo asegurar dónde está la estabilidad. A veces influye así, o sea, que yo no me doy cuenta que se cancela la de arriba con la de abajo, ¿vale? Listo, profe. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta, eso puede ocurrir. Entonces, digamos que aquí, pues como es un sistema de primer orden y seguramente no me va a dar el 0, o si está incluido el 0 me toca sacarlo, ya les voy a decir cómo, yo empiezo a hacer el análisis. Entonces, nuevamente lo de abajo. Entonces, cuando S multiplicado por 2 más 5 veces KD menos 1 debe ser igual a 0, o si ustedes, igual a 0, y luego encontramos los valores que van a la izquierda. Entonces, eso me quiere decir que S, ¿cierto? Es igual, solamente tiene un polo, evidentemente no tiene cuadrática, a 1 dividido entre 2 más 5 veces
KB. Pregunta, ¿cuándo eso se va para el semiplano izquierdo? Cuando es negativo. ¿Cuándo esto se me va al semiplano izquierdo? Cuando KD sí o sí sea negativo, ¿no? Cuando KD sea negativo. Miren lo que Sí, ocurre. profe, porque No, cuando se si estabiliza. es No un quinto, necesariamente, miren. ¿no? Ya lo van a ver. Cuando esto es menor, estrictamente, a 0. ¿Qué ocurre si KD vale menos 0.1? Ahí sí es positivo, sí, señor. ¿Lo ven? No todos los KDs. Entonces, ustedes tienen que despejar este valor. Entonces, aquí me dice es que el de arriba no puede ser mayor a 0. Así que el de abajo no me queda sino que 2 más 5 veces. Aquí sí ya influye que ustedes no pueden cancelar porque si mandan ese a multiplicar por 0 no les sirve de nada. Es cuando 2 más 5 KD es menor a 0 porque el de arriba no lo puedo modificar. ¿Lo observan? Sí. Entonces, ustedes aquí automáticamente se dan cuenta que KD debe ser menor a menos 2 quintos. ¿Listo? O sea, todos los valores pequeñitos menores a menos 2 quintos, o sea, menores a menos 0.4. Bueno, por ejemplo, menos 0.5. Si ustedes le colocan a ese valor menos 0.5, de manera automática nosotros vamos a tener los resultados. Y como no incluye el 0, ¿por qué tengo que tener en cuenta aquí el 0? Ojo, porque aquí empiezo a jugar. Porque si aquí incluyera el 0, pues me daría 0 sobre 0. Y ojo, porque ahí eso es un valor indeterminado. Entonces, siempre que ustedes den los polos, tienen que eliminar el valor que tenían arriba de los ceros. Ahí es donde empiezan a ser importantes, porque hay que excluir ese 0. Aquí, afortunadamente, pues son negativos menores a 2.5. ¿Listo? Pero si incluyera en algún momento ese 0, me tocaría excluirlo. Bien, entonces ahí ustedes, por favor, nos muestran la simulación y de manera automática en la simulación ustedes van a encontrar algunos resultados. Bien, si eres tan amable. Listo, profe, dame un momento. Vale, gracias. Si quieres, proyectanos tu pantalla para ver qué estás haciendo. Listo, profe. Espérame que es que cerré el otro navegador, que no sé, estaba teniendo problema con Safari a la hora de compartir. Entonces me toca Sí. abrir Chrome y unirme. Una preguntita de cómo se busca el que me dijo ahorita, aparte del de ganancia, el otro, ¿cómo lo busco Gain en y Slider Gain. Slater Game? ¿Qué valor le pongo acá, profe? Ponle menos 0.5. ¿Algo te quedó abierto o qué sería? No, se va a usar acá. El Slater no se pone antes del derivativo, perdón. No, no importa. Ah, ok. Menos 0.5. Sí, señor. No me sale error. Eso era lo que estaba tratando ahorita de modificar. Seguramente porque el slider gain solamente te permite valores positivos. Entonces vamos reemplazando por un... O era ponerle un punto 5 y luego un amplificador, una constante de menos 1. También podría ser. Porque ahí estaba conectado. Pero debes multiplicarlos. Esto. Ese es un amplificador inversor. Ese sí te lo acepta. Tampoco. ¿Qué te dice? No se puede arrancar en la simulación.
Mm. ¿Listo? ¿El valor que colocaste era 6. una derivada? Sí, señor. Coloco una función de transferencia menos. Listo. Coloco una función de transferencia. Listo. Que se llame menos 0.5 por KD. Entonces, es correcto y el denominador es un 1. Entonces, el numerador, ¿cuánto sería? ¿Menos 0.5? Menos 0.5 es espacio 0. El numerador sería 1, ¿cierto? Solo 1, sí. ¿No te lo deja tampoco? ¿O sí? Tampoco. Pero yo miro a ver acá. Extraño, ¿no? A mí me parecía lo mismo, pero colocando solo la derivativa y me mostraba el mismo error, profe. No sé. Y una constante multiplicada por. Ah, llega por configuración ahí. Pues derivar. Creo que ahí ya funciona, No. ¿no? ¿Qué te dice? Me dice que tiene un problema es con la función de transferencia, que no es finita, algo así, lo que entiendo. Bueno, colócale menos 1. Entonces, no está haciendo convergencia seguramente. A ver. No, sigue dando error. Bueno, la Voy a otra hacer sería algo. buscar Espérame, una profe, voy a hacer algo. multiplicación. O haz un multiplicador. También la otra opción es colocar un multiplicador y multiplicar la derivada por 0.5. Entonces yo hago acá un pequeño arreglo. No me sigue. Nos tocaría mirar el error, yo no alcanzo a leer qué es lo que dice ahí, ¿vale? Debe ser un error de criterio de convergencia. Pero ponle un valor entonces positivo. Igual, pues es que positivo no nos sirve ninguno. Entonces no se nos va a estabilizar. ¿Vale? Positivo no nos sirve ninguno. Coloca el valor positivo. Seguramente tiene que ver es con el valor que le estamos dando ahí y la derivada no lo deja hacer. Listo, profe, yo lo... Igual nos va a dar. A ver si ese es el error. tampoco. ¿Qué es lo que te dice? Es que no alcanzo a leer yo qué es lo que dice. Pero ya lo Copiar copió. y pegar. O sea, no están llegando al valor, mejor dicho. ¿Y si te había funcionado ese o no? No, este sí no. Sí, lo copió. Hay otra que tienes de opción que es instalarle o colocarle un controlador PID donde el K es 0 y el KI es 0 y el KD es menos 0.5. Yo esto lo había hecho antes, pero pues ya colocándole el KI y el KP. Es un controlador
ya completo, pero nunca se hizo lo derivativo. Eso es el error No, que me fue que no sale. encontró convergencia. ¿Y eso Ahí cómo dice que arreglo, la profe? tolerancia que encontró fue de 7.26 cuando debería haber llegado a 0.01. Eso es lo que dice. Dice, considere que hacer una simulación nuevamente, pero disminuyendo. Seguramente se va a demorar más en simular, pero considere simular disminuyendo el paso. Entonces eso se traduce a qué, profe. Entonces hagamos una cosa. Quita el derivativo y la ganancia slider y coloca un PID. Y le vas a poner en P 0, en I 0 de ganancia y en D menos 0.5. A ver si nos funciona. Listo. Doble clic. Entonces, en P, 0. A ver si nos lo deja. en 1, No, integral 0 y derivativo y acá el menos 0.5, ¿cierto? 0.5. Sí. Creo que eso saca error, pero bueno, corra. A ver si nos dejo. Eso igual da Nos da, inestable, pero muestra 0. nos da esto. No, eso está inestable. Dale menos 1, eso está inestable. Aquí me dice que está inestable. Ya. Entonces, ¿lo muevo acá? Sí, señor. ¿Qué valor le coloco? Dame un segundo. Hola, 1. Sí, ahí está bien. Eso debe ser menos 0. Sí, dale menos 1. Listo. Nos da esto. No, está inestable. A ver, lo probamos nuevamente. Menos 1. A menos S. Manda el valor hacia arriba. Lo único que hace es invertir la señal. No, ahí debería darnos. No, profe, tampoco me da. Algo no está simulando bien. Algo Y no está tampoco. simulando. Entonces, ¿Listo? ¿qué hago, profe? Vamos a dejarlo ahí, ahorita lo simulamos para no perderle más tiempo. Digamos que ahí más o menos ustedes sabrían cómo desarrollarlo. Lo único que nos faltaría es puntualizar bien cómo simular la parte derivativa, porque ahí me está llegando a convergencia de lo que yo he. Y continuamos con el tema para no terminar. ¿Vamos bien hasta ahí?